Y agradecidos de Dios por este privilegio que nos da de predicar su palabra. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial. Hemos estado corriendo a través del libro de los Efesios, la carta a los Efesios, y hemos hablado de diferentes temas de lo que Pablo está hablando aquí. Y este domingo, esta semana, este día nos ha tocado hablar de algo muy interesante y tiene que ver con los hijos. Obediencia y honrar, ¿verdad? Y mientras yo pensaba en este sermón y pensaba en esto, recordaba, no sé si usted recuerda cuán obediente usted era. ¿Cuántos se recuerdan lo buena gente y lo obediente que ustedes eran? Pues yo me recuerdo que yo era tan obediente que una vez le hablé a mi mamá de una manera que ella no se merecía. Recuerdo que tenía entre 16 años, 17 años, y recuerdo que mi mamá mide como 5 pies, y yo recuerdo hablando con ella me dijo algo, yo le salí con una mala crianza, ¿verdad? Con una changuería, como dicen en mi país, y yo recuerdo que mi mamá con una mano, estaba en una esquina en el cuarto de ella y estaba su cama y hay otra esquina, y recuerdo que ella con una mano me agarró por la mano y me tiró y salí volando y caí al otro lado, y después ella me miró y me dijo, eso es para que me respetes. ¡Wow! Me quedé sorprendido, impactado. También me recuerdo una noche que mi papá me dijo, vas a regresar a las 11 de la noche. Y yo le dije, seguro que sí. Y recuerdo que yo era tan y tan obediente que dejé el reloj en mi casa y llegué sobre las 2 de la mañana. Recuerdo que entré por la marquesina, por el garaje de mi casa. Recuerdo que entré por la puerta de la cocina. Recuerdo que puse toda mi ropa en la esquina y pensé, si cuando yo entro mi papá me pregunta que cuando llegué, y le dije, no, yo llegué hace rato, lo que pasa es que estaba bebiendo agua. Puse toda mi ropa en una esquina, sigilosamente voy entrando al cuarto y cuando estoy a punto de abrir mi puerta, que en mi mente estoy celebrando, sentí el zumbido de una correa que arropó mi espalda. Hoy en día eso le llaman abuso. En mi país, en el tiempo mío, que no fue hace tanto tiempo, le llaman corrección, sometimiento. Amén. Gracias a eso y en la oración de mi madre, hoy yo puedo estar aquí de pie. Así que es importante que miremos eso. Y hay algo bien importante alrededor de este sermón que quiero compartir con cada uno de ustedes. And listen to me well, youth, that they're here today. And this is especially for you too. So you better pay attention. And if you have any questions after the service, you can speak to me with no problem. I can sit down with you. I can run the Bible with you. And I can help you on this, okay? So just tie it up and just listen to the word of God. Ciertamente esto que vamos a estar hablando hoy es muy importante, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan cuando sus papás los avergonzaban? Cuando usted se portaba mal y yo recuerdo que a mis hijos se bajan del carro y cuando están molestos conmigo o algo, yo les bajo los cristales al carro y les grito, ¡te amo! Y ellos avergonzados de mí, ¿verdad? Los hijos, la realidad es que son muy amados por los padres. Son amados por los parientes en general. Y hay muchos de nosotros que pudiéramos contar las veces que como hijos fuimos castigados y corregidos. Pero a pesar de que en el momento no lo apreciamos, cuando éramos más jóvenes no lo apreciamos, hoy ciertamente damos gracias por lo que aquel día no pudimos dar gracias porque no lo entendíamos. Hay gente que dice, hijo fuiste, padre serás, ¿verdad que sí? La Biblia está llena de sabiduría en relación con la obediencia de los hijos y la obediencia que los hijos deben a los padres. Es importante que entiendan que la palabra de Dios no solamente habla de obediencia a los hijos, también habla de honrar
a los padres. No solamente un hijo obedece a su padre, también un hijo honra a su padre. Proverbios 1:8 lo dice de esta manera: le recuerda a los hijos, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Y hablando de madres, una madre le dijo a su hijo: hijo, lo único que debes de aprender en la vida son estas 4 letras del alfabeto. No sé si están por ahí. Mire las letras del alfabeto. Léalas en español conmigo. ¿Qué dice ahí? Obedece. Así que ciertamente esta madre era una mujer muy sabia y le dijo: lo único que tú te tienes que aprender son esas 4 letras del alfabeto. Obedece. Detrás de todo hijo obediente y educado existe una mamá con buena puntería. ¿Verdad? Mi mamá tenía una tremenda puntería, apuntaba ¡fua! Y tiraba esa chancleta y te marcaba la vida para siempre. Estaba meditando en esto y para estos jóvenes que les gusta la tecnología, les voy a decir esto. Algunos hijos ven a sus padres como Google. Solamente lo buscan cuando necesitan algo de él. Déjalo por ahí que corra. Se dice que la familia es la base de la sociedad. Una sociedad compuesta por familias sin valores y sin amor. Dentro de una sociedad será una sociedad, o hará de ella una sociedad enferma y sin un fundamento sólido. Las familias saludables en las que sus miembros se aman, se respetan y se cuidan contribuirán al crecimiento y la estabilidad del lugar donde viven. Y esto incluye a nuestros hijos. Hay un reto que se hace evidente hoy más que nunca, y es que a causa de la sociedad en la que vivimos, la crianza de nuestros hijos está muy frágil. Hoy, por la razón que sea, muchos padres cristianos no están disciplinando a sus hijos de una manera bíblica. Y las técnicas que el mundo nos está enseñando no parecieran whatsoever estar funcionando. Hay una crisis dentro de nuestra sociedad. Hay una crisis de desobediencia, de falta de honor y honrar a las autoridades. Y el doctor Dobson dijo lo siguiente: el padre debe convencerse a sí mismo de que la disciplina, oiga bien, no es algo que le hace al niño, es algo que hace por el niño. Y es importante que entendamos que Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dado la autoridad, nos ha dado la capacidad de poder disciplinar a nuestros hijos y llevarlos a ellos a que entiendan lo que es obediencia y honrar a cada uno de ustedes. Y hoy, continuando hablando de esta carta de los Efesios que escribió Pablo, Pablo ya ha terminado esta carta, o está terminando, está a punto de concluir esta carta en el capítulo 6, y se la ha dirigido a los cristianos de Éfeso, a los gentiles cristianos de Éfeso. Él desea agregar al final de esta carta, en este último capítulo 6, varios otros temas importantes para poder culminar y cerrar esta carta. Y una de estas partes que él va a estar hablando y que vamos nosotros hoy a discutir, se trata de la obediencia de los hijos. Necesitamos entender que lo que Pablo comparte en esta carta en relación con los hijos, en ese tiempo, en ese contexto, era controversial para esa cultura, porque los hijos no tenían ningún valor. Los hijos verdaderamente estaban echados a un lado, no tenían ninguna validez. Y Pablo está hablando algo mucho más grande, mucho más controversial en relación a los hijos en esta carta. A pesar de que el judaísmo, como en el mundo greco-romano, daban énfasis a la autoridad de los padres, pero especialmente enfocaban esa autoridad hacia los padres sobre sus hijos. A pesar de esto, Pablo trae algo nuevo a través del evangelio que ellos no estaban acostumbrados a escuchar. Y todos en esa cultura estaban de acuerdo en cierta medida que era correcto que los hijos obedecieran a los padres, a pesar de que los niños no eran considerados como tan importantes.
y tampoco tenían por ende prioridad en la sociedad. Era tal la situación de esos tiempos que minimizaban el abuso sexual y el maltrato de los niños. No les daban importancia. Pero es importante que entendamos que Pablo muestra a través de las Escrituras y de manera consistente la importancia de los niños dentro de la iglesia, no solamente dentro del círculo de la iglesia, sino que también eran bien importantes para Jesús. Por eso Jesús dice en Mateo 19, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Pablo, lleno de sabiduría del cielo, se dirige a los niños dentro de la iglesia para instruirles sobre su obligación de servir al Señor a través de obedecer a sus padres. Es importante que tengamos eso en mente. Ahora mire lo que dice Efesios capítulo 6, los primeros 3 versículos dicen: Hijo, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandato con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Pablo, luego de haber hablado a los esposos y a las esposas en el capítulo anterior sobre los roles de la familia, ahora se enfoca exclusivamente en los hijos y cómo bíblicamente deben de comprender su rol, su función, su lugar dentro de la familia. Efesios 6:1 dice: hijos, aquí viene la palabra, obedezcan en el Señor. No simplemente obedezcan, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Obedecer viene del verbo oír. Así que cuando Pablo está hablando de obediencia, está pidiéndole a los hijos que respondan de manera activa a lo que sus padres están diciendo. Ser obediente es una acción. Y Pablo le está diciendo a los hijos de estos creyentes, de estos gentiles cristianos, es necesario que no solamente tú escuches pasivamente a tus padres, tú más aún como hijo necesitas escuchar activamente y responder correctamente a lo que tus padres te están diciendo. La orden es simple para los hijos: obedezcan a sus padres. Esta expresión tiene una doble responsabilidad, porque llama a los hijos a obedecer, pero también llama a los padres a enseñarles a sus hijos esa obediencia. Todos nuestros hijos, y aún usted como hijo y hija, lleva el pecado heredado de Abraham, o de Adán mejor dicho, y por ende somos desobedientes y rebeldes por naturaleza. Todos podemos decir que en algún momento hemos sido desobedientes a nuestros padres. Todos en algún momento hemos experimentado, cuando éramos jóvenes, pequeños niños, y ahora de adultos, muchos de nosotros todavía tenemos argumentos con nuestros padres que aún están vivos, y tenemos ese tipo de argumentos donde aún así, después de viejos, como decimos nosotros, somos desobedientes. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios y por ende a nosotros como padres. Si tu hijo te obedece a ti, cuando Dios hable al corazón de tu hijo, él podrá obedecerlo también. Esto le ayudará a nuestros hijos a obedecer a Dios aun cuando no tenga sentido para ellos, aun cuando no lo entiendan. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran más pequeños, los 3 varones míos, estábamos caminando y había un parque que había que cruzar un espacio donde hay una carretera principal. Y mis hijos salían corriendo y se iban delante de mí, de mi esposa. Y yo recuerdo, porque yo era un poquito más descuidado que mi esposa, que cuando ellos seguían corriendo y estaban llegando a cruzar la calle, mi esposa gritaba, y cuando yo la veía, yo gritaba también: ¡paren! ¡Deténganse! Y algunos de ellos decían: ¿qué? Y seguían caminando. Y recuerdo que mi esposa los reunía y le decía: cuando yo les digo a ustedes algo, no piensen, simplemente hagan lo que yo les estoy diciendo. Porque lo que ustedes evalúan, en lo que ustedes analizan, cruzan la carretera y un carro los puede atropellar. Y nuestros hijos pasó un tiempo y un proceso donde para poderlos llevar a esa obediencia teníamos que ser consistentes a lo que le estábamos diciendo para que ellos escucharan.
Quisiera decir que ya resolvimos esa situación, pero todos estamos trabajando en ella. Amén. A pesar de que hoy en día muchos no creen en la disciplina, la desobediencia debe de ser castigada para que nuestros hijos y hijas puedan aprender a obedecer. Mire lo que dijo este psicólogo, Benjamin Spock. Esto es lo que encontré de él. Abrió el camino entre los profesionales de la crianza de los niños al instruir a los padres a no disciplinar a sus hijos. Dijo que hacer esto dañaría el ego de los niños. Más adelante en su vida se dio cuenta que había cometido un gran error. Y mire lo que él escribió. Hemos criado una generación de mocosos. Los padres no son lo suficientemente firmes con sus hijos por temor a perder su amor o incurrir en un resentimiento de parte de sus hijos. Esta es una privación cruel que los profesionales hemos impuesto a las madres y a los padres. Por supuesto, lo hicimos con la mejor de las intenciones. No nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde cómo nuestra actitud de sábelo todo, está hablando de ellos como psicólogos profesionales y doctores, estaba marchitando la seguridad misma de los padres. En otras palabras, muchos padres hoy se les hace difícil disciplinar a sus hijos porque han caminado con esto por mucho tiempo y muchas veces tenemos un cargo de conciencia cuando somos madres solteras, padres solteros, cuando hay papá y mamá en la casa, pero uno de ellos se tiene que enfocar en la crianza. Muchas veces como padres nos frustramos y no tenemos la autoridad que Dios ha establecido bíblicamente para corregir a nuestros hijos y hacer que ellos nos obedezcan. Wow, el pastor está bien antiguo, bien. No. Esto no es antiguo, esto es bíblico. Esto no es pasado de moda, porque esto no es una moda, esto es un estilo de vida. Y Pablo le está hablando a gente cristiana, como usted y como yo, y le está diciendo, aquí están las herramientas para que tus hijos y tus hijas puedan obedecer, y no solamente te obedezcan a ti, puedan obedecer a su Padre Celestial. Obedecer significa escuchar, prestar atención, seguir las instrucciones, seguir la guía de alguna instrucción. Hijos, obedecer tiene orden, inclusive en la naturaleza. Cuando Dios en Génesis comenzó a llamar las cosas, las comenzó a dividir, y cada vez que Él mencionaba algo, cuando Él dijo sea la luz, la oscuridad no se puso en el medio y dijo no, yo voy a salir primero. Hubo un orden dentro de la naturaleza misma. Hubo un orden desde el principio. Y obediencia en la familia trae un orden de parte de los padres hacia los hijos. Ya que tus padres te han criado, ya que tienen más conocimiento y sabiduría que tú, aunque tú pienses que no es así, es correcto, es lo justo que obedezcas a tus padres. A quien te está criando, a quien te está levantando, sea tu abuela, sea tu padre biológico, sea tu padre o madre adoptivo, la Biblia establece y exige que tú le debes obediencia. Aún los animales más salvajes de la selva obedecen y son enseñados a obedecer. El problema que confrontamos hoy es que existe una versión moderna de Efesios capítulo 6, versículo 1, que contradice en todo lo que Pablo está enseñando. Y esta es la versión del mundo. Padres, obedezcan a sus hijos, porque esto mantendrá a sus hijos alegres y les traerá paz al hogar. Pero esto es totalmente opuesto a la orden de Dios. Después de visitar los Estados Unidos, el rey Eduardo VIII dijo lo siguiente: lo más que me impresiona de los Estados Unidos de América es la forma como los padres obedecen a los hijos. Deja de darle el teléfono a tu hijo para que deje de molestar. Si le dijiste que no a algo, simplemente es tiempo de corregirlo. Si le dijiste que si hacía cierta cosa, tú le ibas a dar cierta consecuencia, es imprescindible que para que le enseñemos obediencia, tú cumplas con lo que tú has dicho que vas a hacer. Yo no estoy diciendo que lo hagamos de una manera molesta.
Yo no estoy diciendo que lo hagamos de una manera impulsiva. La Biblia establece y dice, airaos pero no pequéis. Pero la realidad es la siguiente: nosotros como padres hemos sido llamados a enseñar a nuestros hijos, y de eso vamos a hablar la semana que viene. Pero hoy a los hijos se le ha llamado de parte de Dios a través de la Biblia a que obedezcan a sus padres. Yo recuerdo una vez que cuando mi esposa en uno de sus embarazos fuimos a la oficina del doctor. Yo recuerdo claramente una vez que le dije a mis hijos, tengo que entrar con su mamá a la sala con el doctor. Fue en uno de los momentos que pasamos cuando perdimos uno de nuestros hijos, y recuerdo que dejé a mis hijos sentados en una sala de espera junto con otras personas, otros pacientes. Y recuerdo que mientras estoy dentro de la oficina con mi esposa y el doctor está explicándonos ciertas cosas, uno de mis hijos toma la determinación de perder la tabla y comenzar a gritar en medio de todo el mundo. Y otro de mis hijos fue donde mí, tocó la puerta y dijo, papi, fulanito hizo esto. Y dije, está bien, no te preocupes, pero ahorita trabajamos con eso. Y recuerdo que todos salimos de la oficina, y cuando nos estábamos montando en el carro le dije a ese hijo mío, ven conmigo. Y me paré con él y recuerdo que le dije, óyeme bien, yo te di una instrucción y tú decidiste no obedecerme. Pues ¿sabes qué? Ahora vamos a regresar, vamos a ir frente a toda esa gente y yo voy a estar contigo, pero tú vas a hacer lo que es correcto. Vas a regresar y decir, discúlpenme todos los que están aquí, mi papá no me enseñó esto. Y fuimos, él estaba llorando y yo le dije, tranquilízate, esto es parte de la vida. Y lo paré frente a todo el mundo y les dije, con el permiso, mi hijo tiene algo que decirles. Y mi hijo lo dijo, discúlpenme, pero esto no fue lo que me enseñó mi papá. Fue duro para él, fue duro para mí. Pero la realidad es que si no lo hago en ese momento cuando es pequeño, cuando sea adulto voy a tener lo que hacer probablemente frente a una corte. Es que si ahora no cerramos un poco el cono y enseñamos a nuestros hijos a obedecer, y luego mientras van creciendo le damos más libertad, vamos a encontrar muchos retos en la vida de nuestros hijos. Pastor, es que si usted supiera cómo soy yo, si usted supiera cómo yo era cuando era joven, pues yo también le puedo contar mi historia, y probablemente no somos el gran ni el mejor ejemplo para nuestros hijos, pero hoy tenemos una nueva vida en Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy creciendo, estoy madurando, y no puedo vivir ni educar a mis hijos en base a mis errores. Hoy tengo una herramienta que no tenía antes. Hoy tengo un papá celestial que me ha enseñado que con Cristo todo se puede. No podemos vivir bajo esta manipulación de lo que yo era. No. Hoy soy una nueva criatura en Cristo, que todavía hay cosas que Dios está trabajando, no solamente con usted, con este pastor también. No tiene un pastor perfecto, así que sigue orando por mí. ¿Amén? Tus hijos te deben obediencia. No se trata de si están dispuestos o no. Simplemente Dios te llama, joven que me escuchas, jovencita que me escuchas, niño que me escuchas, niña que me escuchas. Dios te llama a ser obediente. Joven, necesitas obedecer a tus padres en el Señor, simplemente porque es correcto. Pero ¿por qué lo tengo que obedecer? Si Él me levanta la voz. No. Simplemente tú lo obedeces porque es correcto. Mire lo que dice Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. En otras palabras, bíblicamente como hijo estás obligado a acatar las órdenes que recibes de tus padres. Ahora, quiero aclarar que el único límite que tiene esta obediencia es cuando los padres exigen a los hijos hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Ahí la palabra establece que no necesitamos directamente ser obedientes. Usted no va a ser obediente para ir en contra de la palabra de Dios. Usted no va a ser obediente al abuso sexual. Usted no va a ser obediente a que lo envíen a robar. Usted no va a ser obediente para ir a vender su cuerpo o ir a hacer algo en contra de la ley. Pablo no solo dice que los hijos deben obedecer a los padres en el Señor, también dice que deben obedecer a sus padres porque es justo. En otras palabras, porque es razonable. Usted lo trajo al mundo, usted lo adoptó, usted lo crió. Lo menos que ellos pueden hacer, que usted pueda hacer como hijo, que yo pueda hacer como hijo,
es someterme y obedecer a mi Padre. Un maestro de la Biblia establece que la obediencia es la primera ley del universo. La ley de obediencia regula todo en el mundo. Niños y jóvenes, ustedes necesitan simplemente obedecer a sus padres, no porque les agrada a ellos, sino más aún porque agrada y complace a Dios. Cuando tú obedeces a tu padre, cuando tú obedeces a tu madre, cuando tú obedeces a aquel que te está criando, que te está levantando, tú no solamente le estás trayendo gozo a tus padres, estás trayéndole gloria a Dios porque Él está contento, porque está siendo obediente a su palabra. Do you listen to me well, youth? I know you can get upset. I mean, that's fine. I already forgive you. Pero la realidad es una, necesitamos ser obedientes. Ahora, obedecer a los padres también significa que debemos honrarlos. Efesios capítulo 6 versículos 2 y 3 dicen de esta manera: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida aquí en la tierra. Pablo refuerza y respalda esta idea con el Antiguo Testamento. Deuteronomio 5:16 habla de los 10 mandamientos y dice: honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces, por ende, tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. La realidad es que los judíos dividieron los mandamientos en dos grupos de 5, considerando que la ley para dar honra a sus padres y a sus madres era más un deber para con Dios que un deber para el hombre. En otras palabras, ellos enseñaron que ellos iban a obedecer a sus padres, que ellos iban a honrar a sus padres, mucho más aún porque ellos eran sus padres, simplemente porque le estaban dando obediencia a Dios. Wow. Pablo utiliza los mandamientos para traer entendimiento de nuestro pecado, en este caso como hijos y hijas. Pablo está hablando con estos niños, con estas niñas, con estos jóvenes que estaban sentados alrededor de sus padres, que no es como, ¿verdad?, hacemos y frecuentamos dentro de la iglesia muchas veces, que los fraccionamos en grupos. Estaban todos allí. Pablo se está dirigiendo en esta ocasión a los hijos y está estableciendo algo y le está trayendo convicción para que entiendan que es necesario obedecer a sus padres, que es necesario que si no lo estás haciendo, reflexiones, te arrepientas, porque no se trata de lo que tú sientes, se trata de lo que la palabra ha establecido. Obediencia es una acción. Ahora Pablo habla de la actitud que el hijo debe de tener a sus padres. Obediencia es una acción, honrar a tu padre es la actitud correcta. Es una actitud. Tú puedes obedecer a tus padres, pero esto no significa que estás honrando a Dios en el proceso. Tú puedes obedecer a tus padres molesto. Tú puedes obedecer a tus padres de mala gana. Tú puedes obedecer a tus padres bajo furia, bajo sentirte amenazado. Pero es importante que entendamos que si vamos a obedecer a nuestros padres y vamos a traer gloria a Dios en el proceso, necesitamos honrarlos. Nuestra actitud necesita cambiar primero. Oye bien, obedecer, caminar en obediencia. Cuando caminas en obediencia y tu actitud es de honrar a tu padre, va a ser simple que puedas traer gloria a Dios, porque vas a escuchar activamente lo que tus padres te están llamando a hacer, y porque amas a Dios. Y porque amas a Dios, puedes amar a tus padres, te vas a someter en obediencia y vas a honrarlos en el proceso. Wow. La actitud con la que obedeces mostrará si honras o no a tus padres. Cuando hablamos de la palabra honor, estamos hablando de estimar, de valorar como algo precioso. Honra a tus padres va más allá de tus sentimientos, es una decisión moral que te lleva a tratarlos con respeto y dignidad, a pesar de que no estás de acuerdo con lo que muchas veces te están diciendo. La realidad es que tristemente hoy existen muchos hijos y muchas hijas que no están honrando a sus padres, ni a aquellos que los están levantando y criando, por causa de la actitud y la rebeldía que hay y existe dentro de ellos.
Hoy en día, muchos hijos responden a sus padres de mala gana. Listen to me well. Hoy en día, you love to ignore your parents. Te gusta ignorar a tus padres. Te ponen los audífonos en los oídos y tu papá y tu mamá se matan gritando. Y si no usan la chancleta voladora, no les prestas atención. Sigues caminando. Y después te hacen, ¿ah? ¿Qué me dijiste? Y uno, ¿verdad? Le entra esa euforia espiritual de querer enderezar a sus hijos. La realidad es que tristemente hay muchos hijos que no están honrando a sus padres. No los escuchan. Cuando contestan de manera irrespetuosa, y cuando tú los confrontas te dicen, yo no te dije nada malo, yo no te falté respeto. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Yo no te falté respeto. No me lo faltaste. ¿Cómo se llama esto que tú ves aquí? Pero en su mente ellos creen que están bien. No escuchan a sus padres, piensan que lo saben todo. Le llaman sobrenombres, ignoran sus instrucciones y sobre todas las cosas abusan de nuestra confianza. Y la pregunta que te hago a ti, joven que me escuchas, niño, niña que me escuchas, ¿y tú? ¿Estás honrando y obedeciendo a tus padres hoy? ¿Verdaderamente estás cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice? Creo que Pablo está trayendo esto para cada uno de nosotros como hijos y hijas, para cada uno de nosotros como individuos, para que reconozcamos dónde estamos fallando y podamos arrepentirnos y hacer lo que es correcto. Pablo está trayendo una amonestación, pero al mismo tiempo una invitación. Te está diciendo, esto es lo que estás haciendo mal, es tiempo que lo hagas de esta manera. Y es la manera de Dios. No se trata de complicarnos la vida, no se trata de cuestionar qué es lo que tenemos que hacer. La realidad es una: necesitas someterte y ser obediente a tus padres. Es tiempo que honres a tus padres, que no se te olvide todo lo que han hecho por ti. Ellos no tienen que sentarse contigo a decirte, ¿verdad? Yo sé que nadie aquí lo ha dicho, eso solamente yo. Oye, siéntate aquí. Mira alrededor tuyo. ¿Tú no ves toda esa gente que se está muriendo de hambre? Mira a la gente. ¿Tú crees que ni alguno de ellos ni casa tiene? Y mira la bendición que tú tienes. Hay algunos que no tienen padre y mira, tú los tienes los dos y mira cómo tú estás actuando. Yo sé que nadie lo ha dicho aquí, solamente yo en mi casa. Pero la realidad es que es tiempo de que tú honres a tus padres. Es tiempo de que tú puedas entender como hijo, como hija, como niño, como niña, que se trata de obedecer a tus padres para traer gloria a Dios en el proceso. Es tiempo de que honres a tus padres. Es tiempo que dejes de abusar de su confianza. Es tiempo que dejes de vivir una doble vida. Deja de creerte que lo sabes todo, que la vida gira solamente alrededor de ti. Deja de desafiar a tus padres. Hónralos, porque es lo que la palabra de Dios dice. Y al honrarlos traerás gloria a Dios. Honra a tus padres, porque no es una opción, es un mandato de parte de Dios. Cuando honras a tu papá y a tu mamá, a quien te adoptó o a quien te está criando hoy, estás diciendo que estás mostrando respeto, que estás mostrando reverencia, que estás mostrando no solamente reverencia, que estás mostrando amabilidad, que estás siendo cortés y que estás obedeciendo a tus padres porque has decidido honrarlos y glorificar a Dios. Es interesante que reconocer que la palabra de Dios no pone edad a este mandato. Así que esto no es para uno de una edad. Pablo no se paró y le dijo, bueno, ¿dónde están aquí de los de 5 en adelante? Vamos a dividirlo. No. Todos aquellos que son hijos, son hijas, son jóvenes y todavía su papá, su mamá, aquel que los crió, aquel que los adoptó, tiene vida y está vivo. Necesitamos obedecerlos, necesitamos honrarlos. Ahora, hay otras cosas importantes en este texto. Pablo menciona que al honrar y obedecer a nuestros padres como hijos, somos bendecidos con 2 promesas. Mire las 2 promesas que puedes recibir como resultado de tu sometimiento a Dios al honrar a tus padres. Lo primero que dice, las cosas te irán bien. Wow. ¿Cuántos de nosotros las cosas nos han ido mal por ser desobedientes a nuestros padres? Y después los tenemos que escuchar cuando nos dicen, en ese momento, ¿verdad? Pues no es que no tengan el Espíritu de Dios, es que se están desahogando. Te lo dije. Lo que te dije te pasó, ¿verdad? Coge ahora para que veas, ¿verdad? No es la actitud. El domingo que viene,
don't worry, youth. I'm going to deal with the parents. But today is about you. So, entonces, esto no significa de que lo que la Biblia dice y lo que Pablo nos está diciendo, que las cosas tiren bien, esto no significa que jamás tendrás problemas o dificultades. Esto no significa que Dios, esto significa más aún que Dios estará contigo, dándote fuerzas y cuidando de ti para que puedas caminar a través de los retos y de las dificultades de la vida de manera victoriosa. Mire qué clase de promesa hay para nosotros como hijos y hijas cuando simplemente decidimos acatarnos a la voluntad y a la orden de Dios en nuestra vida. Las cosas nos irán bien. A veces tratamos de decir, bueno, que las cosas me vayan bien significa que todo lo que tenga en mente me va a salir. No, que Dios va a cuidar tanto de ti porque te ama tanto y está mirando hacia millas adelante que todavía tú no ves y te pasa por procesos para que al final sea para bien y para que Él sea glorificado. Maybe today you don't understand the youth. Maybe today you are really upset with your parents because they told you they don't like your friends or they don't like a specific friend. Pero la realidad es que ellos te aman y están haciendo lo correcto. Today you cannot see it, but tomorrow you will enjoy that blessing of being obedient to your parents. Amén. Serás fortalecido por Dios, serás guiado por Dios y conquistarás cualquier cosa. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Habrá algo imposible para Dios? Por ende, hijo, hija que me escuchas, es imposible que algo termine mal cuando Dios está contigo y tú estás sometido a la voluntad de Dios en tu vida. Esto no falla. Es mejor que la matemática. La otra promesa que Dios hace, y vamos concluyendo, los músicos pueden ir pasando. La otra promesa que Dios hace a aquellos que honran a sus padres es en relación con nuestra duración en la tierra. Dios promete que gozaremos de larga vida. Hay algunos textos y algunos estudiosos que dicen que esa expresión viene a causa de que para ese tiempo no había signos de exclamación. Por lo tanto, a través de esa frase está comentando y está magnificando lo que dice cuando dice, y tendrás, y Dios te promete que gozarás de larga vida. No necesariamente está hablando de cuán larga vida tendrás, sino que en el tiempo de la larga vida que vivas aquí en la tierra, vas a poder gozar de las bendiciones de Dios. Qué bendición es poder ser un hijo que puede honrar a sus padres simplemente. Qué bendición es poder ser un hijo que ama a sus padres. Cuando tú y yo como hijos y hijas obedecemos y honramos a nuestros padres, Pablo nos recuerda que si lo hacemos fielmente, honestamente y desde lo profundo de tu corazón, Dios te regala una larga y próspera vida. Pastor, ¿y qué tal de mi hijo o de mi hija que me honraron, pero Dios aún así se los llevó? Simplemente se los llevó porque Él tiene un mejor plan que nosotros y necesitamos ser obedientes. Esto no falla, Dios es perfecto, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca ninguna de sus promesas han fallado. Así que siempre Dios va a tener el control y la soberanía de todas las cosas. Por eso Pablo puede hablar sin temor alguno y decir, hay una realidad, necesitas obedecer a tu padre, necesitas honrar a tu padre y hay una promesa, te daré larga vida y te prometo que serás bendecido en todo lo que hagas. El significado de honrar a tu padre y a tu madre a través de los años se va diversificando mientras vamos madurando y convirtiéndonos en adultos, pero su principio nunca cambia. Mi papá, mi mamá tienen alrededor ya casi en los 80 años. Cuando yo voy allá, yo soy el menor de 3 hijos. Cuando voy allá, todavía mi papá me habla como si tuviera 12 años. I just need to embrace it. Simplemente tengo que abrazarlo, no discutir con él, reírme con él y simplemente hacer todo lo posible para que mi carácter se mantenga en Cristo y yo no pierda, ¿verdad?, esa capacidad. ¿Ok? Aunque una vez adultos no hablamos de obediencia hacia nuestros padres de la manera que lo estoy explicando ahora, aún así le debemos honra a nuestros padres, le debemos respeto a nuestros padres hasta que Dios los llame a su presencia.
necesitamos honrar a nuestros padres. Hijo fuiste, padre serás. Hoy eres hijo, pero también eres papá. Así que tus hijos verán un ejemplo en cómo tú tratas a tus padres también. Todos somos parte de la solución para tener armonía dentro del hogar. Pablo nos viene hablando desde el principio de que nos sometamos los unos a los otros y trae un orden bíblico, un rol de parte de Dios para la mujer, de parte de Dios para el hombre y ahora de parte de Dios para los hijos. Somos un equipo bien organizado donde el fundamento es Cristo Jesús. Así que, hijos, escuchen bien. De la misma manera que la esposa se somete a su marido como a Cristo, de la misma manera que el esposo ama a su esposa, de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, los hijos obedecen a sus padres y los honran en el Señor porque es correcto. Imagínate esto. Imagínate, niño, niña, joven que me escuchas. Imagínate si decidieras honrar de buena voluntad a tus padres. Imagínate que cuando tú fueras a tomar tus decisiones, antes de tomar las decisiones por impulso, te detuvieras y las consultaras con tus padres para escuchar lo que ellos tienen que decir. Y compartan su sabiduría contigo. Imagínate si cuando salieras con tus amistades, ellos no te tuvieran que decir que los llamaras, ni los textearas, ni te dieran un horario, que tú simplemente los llamaras a ellos y los tuvieras, ¿verdad?, comunicados dónde tú estás y lo que estás haciendo. Imagínate si decidieras cuidar de ellos cuando envejezcan. Todos serían más felices en el hogar. Tus años se alargarían y aún más, sobre todas las cosas, traerías gloria a Dios. Y voy a terminar como empecé. Recuerda esto, hijo, hija. Honrar a tus padres simplemente no es una opción. Honrar a tus padres es un mandato. Dios te bendiga.